Queridas hermanas, hermanos, no cabe duda de que el tiempo de Navidad es hermoso, nos trae grandes recuerdos, la posibilidad, si alguien lo tuvo esta posibilidad de convivir en familia o por lo menos de mandarnos saludos y desearnos lo mejor en este tiempo. Pero la Iglesia no se puede quedar durante todo el tiempo en la Navidad. Durante el tiempo de Navidad hemos contemplado a un Jesucristo niño acompañado de sus padres, mostrando cómo el Hijo de Dios aceptó la limitación humana por amor a la humanidad. También, al contemplar a la Sagrada Familia, hemos recordado la importancia de la familia en el acompañamiento de los hijos. Y aunque la infancia es muy hermosa, la Iglesia no se puede detener todo el año a contemplar a un Cristo niño, porque esa no fue la etapa más importante de él. Tanto la Biblia como el calendario litúrgico y las celebraciones de la Iglesia dejan rápidamente la infancia de Jesús para presentarnos al Jesús adulto de 30 años que después del bautismo recibido por Juan, iniciará su misión predicando constantemente la palabra de Dios que culminará con su entrega total en la cruz y en su resurrección. Ante este salto dramático de la infancia a los 30 años, muchos se preguntan qué pasó con la vida de Jesús entre la infancia y esos 30 años. Y no falta quienes inventan que se fue a estudiar a tierras lejanas con maestros exóticos para aprender todo lo que enseñó. Esto es absolutamente absurdo. Recordemos que la Biblia se centra solo en las cosas que tienen un mensaje importante para nuestra salvación y no desciende a detalles que no tienen importancia, aunque pudieran ser interesantes. La Biblia nunca descenderá a detalles como cuál era la estatura o peso de Jesús, el color de sus ojos, qué comía, a qué edad murió San José, etc. Ciertamente serían detalles interesantes, pero no necesarios para nuestra salvación. Lo cierto es que Jesús creció dentro de su hogar de Nazaret, dentro de una familia, conviviendo y trabajando entre sus compatriotas como uno más, sin viajes o estudios especiales, a tal grado que cuando empezó a predicar, sus paisanos se quedaron admirados y, como dice la Biblia, se expresaban diciendo: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y podríamos añadir que la gente decía: si nunca salió de Nazaret, ¿cómo es posible que hable como un rabino, un maestro y tenga tanto poder? La reacción de sus vecinos nos deja ver claramente la admiración de que alguien como ellos, que había vivido en sus mismas condiciones, que tuvo las mismas carencias y oportunidades en la vida, llegara a ser alguien tan importante y reconocido como Jesús. Sabían bien que el poder que mostraba su paisano, su vecino Jesús, no se lo había dado ningún privilegio hereditario, social, religioso o académico, sino que tenía que venir de Dios. Y para entender por qué Jesús no necesitaba estudiar algo especial para hablar de Dios, les pongo este ejemplo. Si ustedes tuvieran que hacer algún examen de una materia que desconocen, para poder pasarlo, deberían estudiar lo necesario, puesto que precisamente desconocen la materia. Sin embargo, si tuvieran que responder preguntas sobre su propia vida, por ejemplo, qué les gusta, qué piensan sobre tal tema, cuáles son sus ideales, etc., para esto no tendrían que estudiar porque se trata de ustedes mismos, de lo que son. Pues en el caso de Cristo, como Él es el Hijo de Dios, no necesitaba estudiar nada para hablar de Dios y mostrarnos lo que Dios desea de nosotros, así como el camino para alcanzar la vida eterna. Por eso, Él podía hablar mejor que cualquier rabino o maestro de la ley, porque ellos
necesitaban estudiar la palabra de Dios. En cambio, Jesús es la palabra de Dios. Pues bien, con este Jesús adulto que no necesitaba estudiar nada especial para hablar de Dios porque Él mismo era Dios, nos vamos a encontrar a lo largo de todo este año que inicia a través de las lecturas y la Santa Misa Dominical. Hoy recordamos que es bautizado por Juan, pero no porque tuviera pecados, sino por el contrario, para recibir sobre sí todos los pecados del mundo que posteriormente purificaría en la cruz. El meterse a las aguas del Jordán, donde los que deseaban purificarse querían dejar sus pecados, fue un signo de Cristo con el que Él tomaba todos los pecados del mundo para purificarlos. Por lo tanto, su bautismo no fue como el nuestro, de purificación, sino un signo con el que Él anunciaba la purificación del mundo. Por eso, Juan el Bautista lo señaló diciendo que ya no sería con la sangre de corderos, como se hacía antes, con lo que se limpiarían los pecados del pueblo, sino con la sangre de Cristo. Por eso lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día del bautismo de Cristo, podemos dar gracias a Dios por nuestro propio bautismo, porque gracias a Él estamos unidos a Cristo y fuimos convertidos en hijos de Dios y en templo del Espíritu Santo. Porque recordemos que ¿cuántos hijos tiene Dios? Dios solamente tiene un hijo. Así lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. En nuestro caso, no somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Y solo quien se une a Cristo recibe el bautismo y vive de acuerdo a sus enseñanzas, se puede convertir en hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, demos gracias por nuestros padres y padrinos que con el deseo de hacernos hijos de Dios nos acercaron desde nuestra más tierna infancia a la pila bautismal. Y recordemos brevemente los signos de nuestro bautismo. El primero fue la cruz que hizo el sacerdote y nuestros padres y padrinos sobre nosotros, para recordar que el cristiano es el que sigue a Cristo y para seguirlo es necesario aceptar su cruz de amor, de servicio e incluso de sufrimiento por los demás. Por eso desde nuestro bautismo, cada vez que entramos o salimos de la iglesia, o cada vez que iniciamos o terminamos un nuevo día, o en muchas otras ocasiones, nos hacemos la señal de la cruz para recordar que somos bautizados. El segundo signo fue el óleo. Óleo en latín significa aceite. Óleo santo con el que se nos ungió el pecho o la espalda como un signo de que Dios nos fortalece para hacer el bien y luchar contra el enemigo, y como una especie de exorcismo con el que alejamos a Dios de nuestra vida al aceptar a Cristo. El tercer signo fue el agua, signo de vida porque sin agua no hay vida, pero en este caso, signo de la vida espiritual que recibimos en el sacramento. Mientras el agua se derramaba sobre nuestra cabeza en forma visible, en forma invisible descendía el Espíritu Santo sobre nosotros. El cuarto signo fue la vestimenta blanca que nos recuerda la dignidad de cristianos que debemos tener, esforzándonos siempre para no mancharnos con el pecado. Y si volvemos a pecar, pues volver a purificarnos mediante el sacramento de la reconciliación. El quinto signo fue el santo crisma, aceite perfumado que nos pusieron sobre nuestra cabeza. Con este aceite se consagraba a los reyes y profetas para indicar que sus obras y palabras deberían ser siempre como el perfume, agradables a Dios. Con este crisma se nos consagró, se nos marcó como sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes, para recordar que toda nuestra vida debe ser ofrecida a Dios. Como profetas, para recordarnos que debemos anunciar el bien y denunciar el mal. Y como reyes, para recordarnos que un rey no se debe dejar dominar por nadie, y nosotros no debemos dejarnos dominar por el pecado ni por la muerte. Además, recuerden, de la palabra crisma
que significa unción, viene la palabra Cristo, el que fue ungido por el Espíritu Santo. De tal manera que al ser ungidos nosotros con crisma, somos nuevos Cristos, ungidos por el Espíritu de Dios para semejarnos a Cristo. El sexto signo fue la vela encendida, signo de la fe. En ese momento, como nosotros éramos pequeños, no la pudimos recibir por nuestra propia cuenta y por ello, en señal de que nuestros padres y padrinos se comprometían a educarnos en la fe, ellos la recibieron. Y solo hasta cuando nos preparamos en el catecismo y conocimos más a Dios y nuestras obligaciones de cristianos, nos entregaron esa vela en la primera comunión. Esa luz también nos recuerda que Cristo es nuestra luz y que estando unidos a Él, nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero la vela también nos recuerda que la fe es como una llama, que si no la cuidamos se apaga. Y que nuestra vida es como una vela que se va consumiendo poco a poco hasta llegar a su fin. Finalmente, yo los invito a que platiquen quizás con su papá, su mamá, o si tienen alguna persona mayor que les diga cómo fue su bautismo. Que saquen la foto de su bautismo si es que la tienen y se vean y agradezcan a Dios ese momento en que su padre y su madre estaban buscando lo mejor para ustedes, llevándolos a la pila bautismal. Hermosísimo momento. Y también piensen dónde y cuándo los bautizaron, porque la vida puede traer muchas sorpresas. Por ejemplo, le voy a pedir a Víctor que en este momento tome, miren, en esa pila que está aquí en esta iglesia, un día 2 de octubre de 1954, mis padres me trajeron a bautizar. Cuando ellos me trajeron a bautizar, jamás se imaginaban lo que iba a ser de adulto. Jamás se imaginaron que iba a ser sacerdote y mucho menos que iba a estar, yo tampoco me lo imaginé nunca, que iba a estar restaurando la comunidad y esta comunidad parroquial. Por eso, a veces le pregunto a la gente, ¿sabes dónde naciste? Sí, en tal lugar. ¿Y dónde naciste a la vida espiritual? ¿En qué iglesia? ¿En qué? Pues no sé. ¿Y en qué fecha? Pregunta, si no lo sabes, a alguien que lo conozca e incluso ve si tienes tu boleta bien ubicada.